Pudimos haber tenido una película Spider-Man para mayores de 18 años dirigida por James Cameron, con Leonardo DiCaprio como Peter Parker, Arnold Schwarzenegger como Doctor Octopus, con escenas de sexo y una batalla final contra Electro, Sandman y Doctor Octopus. Pero disputas legales entre 5 estudios distintos terminaron enterrando el proyecto. Por eso, hoy vamos a meternos en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser Antes de que James Cameron tocara este proyecto, Spider-Man ya venía arrastrando un historial de desastres que realmente parece inventado. En 1985, Marvel le vendió los derechos a Cannon Film, que era un estudio conocido por hacer películas baratas y de muy dudosa calidad. Los dueños del estudio, Menahem Golan y su primo Joram Globus, pagaron $225.000 por los derechos, pero con una condición. Si no hacían una película antes de abril de 1990, los derechos volvían a Marvel. El problema era que Golan y Globus no tenían ni la menor idea de quién era Spider-Man. El director Joseph Zito, que estuvo involucrado en el proyecto, dijo que pensaban que era un monstruo tipo el Hombre Lobo. Y con esa idea en la cabeza contrataron a Tobe Hooper, que es el director de La Masacre de Texas y creador de The Outer Limits, Leslie Stevens, como para que escribieran el guión. Lo que salió de ahí es una de las cosas más bizarras que van a escuchar, porque en la historia de Stevens, Peter Parker no era un estudiante ni un periodista. Era un fotógrafo de credenciales de identificación al que un científico corporativo llamado Dr. Sork bombardeó intencionalmente con radiación. Peter no se convertía en un superhéroe ágil con poderes arácnidos, sino que se convertía en un monstruo peludo de 8 brazos deforme. La película iba a ser un body horror como La Mosca de Cronenberg, porque el Dr. Sork después le pedía a este Spider-Man que liderara su ejército de mutantes. Spider-Man se negaba y peleaba contra todas estas criaturas. Stan Lee leyó esto y convenció a Cannon de tirar toda la basura y arrancar de cero. Hooper se fue del proyecto y ahí entró Joseph Zito como director y se escribió un guión nuevo con Ted Newsom y John Brancato, esta vez ya mucho más fiel al cómic. Tenía a Doctor Octopus como villano, Peter Parker era un estudiante universitario y ya la historia tenía muchísimo más sentido. Se llegó a hablar de Tom Cruise para el papel de Peter Parker y de Bob Hoskins como Doctor Octopus, pero Cannon ya se estaba desangrando económicamente después de los fracasos de Superman 4 y Masters of the Universe, así que recortaron el presupuesto a menos de $10 millones y Zito se fue porque no estaba dispuesto a hacer un Spider-Man con 2 pesos. Cannon gastó más de $10 millones en desarrollar una película que nunca se filmó, y cuando el estudio se desmoronó, Golan se quedó con los derechos de Spider-Man como parte de su liquidación y lo llevó a su nueva empresa, 21st Century Film Corporation, donde intentó revivir el proyecto durante muchos años sin éxito, hasta llegando a prevender los derechos de televisión a Viacom y los de derecho hogareño, o sea los de VHS, a Columbia Pictures para financiar una producción que nunca arrancó. En 1990, Golan vendió los derechos de Spider-Man a Carolco Pictures por $5 millones. Carolco no era un estudio berreta, sino que ya estamos hablando de la productora atrás de Terminator 2, las primeras 3 de Rambo y El Vengador del Futuro. O sea, ya tenían plata, era un estudio ambicioso, encima tenían el director perfecto bajo contrato. James Cameron llegó a la película de Spider-Man de una manera bastante inesperada, que originalmente estaba en una reunión con Stan Lee y el guionista Chris Claremont para hablar de una posible película de los X-Men, pero Cameron se enganchó con la idea de hacer Spider-Man. Carolco le dio vía libre total, tanto que los abogados del estudio ni se gastaron en redactar un contrato nuevo, literalmente agarraron el mismo contrato que habían usado para Terminator 2 y le cambiaron el nombre del proyecto. Esto le daba a Cameron control absoluto sobre los créditos de la película y sobre la dirección creativa. El presupuesto planeado supuestamente era de $50 millones, que era una cifra enorme para cualquier película de superhéroes en esa época. Cameron se puso a trabajar mientras terminaba la producción de True Lies y escribió lo que él llamó un scriptment, un formato híbrido entre guión y tratamiento narrativo que tenía entre 47 y 57 páginas dependiendo de la fuente, claro, ¿no? Algunos te dicen una cosa y otros te dicen otra. No era un guión completo con diálogos, no era algo escena por escena, sino que era más bien un documento donde Cameron ponía todo, la historia, los personajes, las secuencias de acción, el tono que quería para la película. Era más como un mapa detallado de lo que iba a ser su Spider-Man. El documento se filtró hace unos cuantos años y se convirtió en una de las lecturas más interesantes para cualquier fanático de Spider-Man. El propio Cameron dijo que es la mejor película que nunca hizo. Con Cameron al mando y Carolco bancándolo, lo que salió del scriptman fue un Spider-Man que no se parecía mucho a lo que vimos después en el cine.
Para empezar, la película iba a ser clasificación R, o sea, para mayores de 18 años. Iba a tener lenguaje fuerte, mucha violencia y contenido sexual. Cameron describía a su Peter Parker como un típico adolescente sexualmente reprimido, y todo el arco del personaje estaba construido como una metáfora de la pubertad y los cambios corporales. Piensen en Clark descubriendo sus poderes en Smallville. El origen de Spider-Man arrancaba parecido a lo que conocemos, pero con un par de diferencias importantes, porque Peter iba a una excursión del colegio a un laboratorio donde fabricaban moscas genéticamente modificadas. Una de las moscas se escapaba, una araña común la atrapaba y se la comía, pero el mutágeno de la mosca se transfería a la araña. Esa araña después mordía a Peter mientras él le sacaba fotos a Mary Jane para el diario escolar, que hasta ahora es bastante parecida a la versión de Sam Raimi, y ahora te voy a contar por qué. Lo que le pasaba a Peter después de la mordida era mucho más turbio que en cualquier versión que lleva al cine, porque él se despertaba la mañana siguiente cubierto como en una masa blanca y pegajosa que lo tenía pegado a la cama. Eran telarañas, pero la metáfora ya es bastante obvia. Y acá vino uno de los cambios más grandes que hizo Cameron, porque las telarañas le salían del cuerpo. Peter desarrollaba spinnerets en las muñecas, o spinneretes, no sé cómo se pronuncia la verdad, que son unas glándulas que producían telaraña orgánica. Cameron le sumó un detalle bastante inteligente, la verdad, que Peter se construía unos lanzatelarañas falsos, eran como unos aparatitos de mentira que se ponían en las muñecas para que la gente creyera que las telarañas eran tecnológicas y no biológicas, porque si la gente se enteraba de que le salían del cuerpo, lo iban a tratar como un mutante. Los poderes de Peter no se quedaban solo en la fuerza y la agilidad. Cameron le metió un instinto medio predatorio, como una sed de sangre arácnida que lo hacía cada vez más agresivo y peligroso. Este Spider-Man era capaz de amenazar a un criminal con decorar un árbol de Navidad con sus intestinos. En la batalla final, el villano le decía algo así como que las arañas son depredadores que matan para sobrevivir, que no las frenan ni ideales humanitarios ni estos delirios de moralidad que tienen los héroes. Ya que estamos hablando de los villanos, Cameron realmente reinventó dos personajes de Spider-Man desde cero. Electro no era Max Dillon, sino que se llamaba Carlton Strand, y no era un electricista, sino que era un magnate capitalista corrupto. Era como una parodia de los empresarios todopoderosos, y él usaba sus poderes eléctricos para manipular el mercado de valores, meterse en líneas telefónicas y robar cantidades ínfimas de cada cuenta bancaria del país. Strand lideraba una red de organización criminal que quería reclutar a Spider-Man para que se les una. Y del otro lado estaba Sandman, que no se llamaba Flint Marko, sino simplemente Void, y su origen involucraba un accidente de bilocación atómica en vez de una explosión nuclear en una playa como en el cómic. Void era el músculo de Strand, o sea, el que iba a buscar a Peter para convencerlo de unirse. Y después están los detalles que hacen que el Scriptman sea bastante interesante, porque las Torres Gemelas eran un lugar recurrente en la historia. Peter las usaba como un lugar de descanso personal, se hacía una hamaca de telaraña entre las antenas y se sentaba ahí como para pensar. La batalla final de la película también transcurre ahí, que es en el tope de la torre, y la relación entre Peter y Mary Jane era mucho más intensa que cualquier cosa que vimos en el cine. La película terminaba con una escena de sexo entre los dos arriba del puente de Brooklyn, y durante la escena Peter como que le describía los rituales de apareamiento de las arañas. Cameron quería hacer una película de Spider-Man que para él se sintiera real, medio sucia e incómoda a veces. Una versión del personaje que hoy opino yo que se parecería más a lo que hizo Christopher Nolan con Batman que a lo que hizo Sam Raimi con Tobey Maguire. Además de tener una idea de lo que iba a ser su guión, también tenía una idea de lo que iba a ser su elenco. Porque para Peter Parker la primera opción era Leonardo DiCaprio. Claramente estamos hablando de un DiCaprio que acababa de ser nominado al Oscar por A quien ama Gilbert Grape, y que todavía no había hecho Titanic, obviamente. Era una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y Cameron lo quería para la película. El propio DiCaprio confirmó muchos años después que había tenido un par de charlas con Cameron sobre el papel. También se había barajado a Edward Furlong, que era el actor que había hecho de John Connor en Terminator 2. Para los villanos, Cameron llamó a un conocido suyo, Lance Henriksen, que era el actor que había sido Bishop en Aliens, que trabajaba con Cameron hace muchísimos años. Él iba a ser Carlton Strand, o sea, Electro. Michael Biehn, el Kyle Reese de Terminator, iba a ser Void, o sea, Sandman. Pero falta otro de los villanos, que era Doctor Octopus. Este iba a ser interpretado por Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger supuestamente no iba a ser el villano principal de la película. La idea era que apareciera como Otto Octavius en un papel más chico, que lo dejara como plantado para convertirse en Doctor Octopus en una posible secuela. Para Mary Jane la primera opción era Nikki Cox, con Robin Lively como alternativa. Para la tía May se hablaba de Katharine Hepburn y Maggie Smith. Para J. Jonah Jameson las opciones eran Arlie Ermey, el sargento de Nacido para Matar, y Michael Douglas. Robert Guillaume también sonaba para interpretar a Robbie Robertson, y por si todo esto fuera poco, también se llegó a mencionar a Kevin Spacey como Norman Osborn, pero realmente no creo que esto sea cierto, pero bueno, me veo obligado a incluirlo para que saquen sus propias conclusiones. Ya que hablamos del casting, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la película
película en sí. El guión empieza con Peter en el baño de su secundaria reventándose un grano. Después se iba a su clase de ciencias donde te presentaban a Mary Jane Watson y a su novio Flash Thompson. Vemos a Peter como un chico incómodo en su propio cuerpo que ni siquiera sabe cómo hablarle a una chica. Como ya conté antes, Peter iba a una excursión del colegio, una araña común atrapaba una mosca mutante, esa araña después mordía a Peter y bueno, después de esa noche, Peter tenía un sueño donde experimentaba el mundo desde la perspectiva de una araña. Y se terminaba despertando en calzoncillos colgados boca abajo de un mástil sin saber cómo había llegado ahí. Volviendo corriendo a su casa, terminaba por mirarse los brazos y descubría que le habían crecido unas glándulas que producían telaraña. A la mañana siguiente estaba cubierto de una masa blanca y pegajosa. Como también conté antes, Peter se construía lanzatelarañas falsos para que la gente no supiera que las telarañas le salían del cuerpo. También probaba su fuerza levantando un auto. También encontraba la posición de la mano que activaba los spinnerets, o sea las glándulas que producían las telarañas. Tenía que tener la muñeca doblada a 90 grados y el dedo índice y meñique extendidos. Esa era la clave como para que él saque telarañas. Terminaba probando esto colgándose de una rama y se empezaba a balancear. Uno de los problemas más grandes era que los poderes también traían un instinto predatorio, como una sed de sangre arácnida. La primera mitad de la película es básicamente Peter usando sus poderes para ganar plata. Se armaba un traje casero, algo precario que él mismo cosía, y después un promotor callejero lo veía haciendo acrobacias y le proponía pelear en un evento de lucha libre. Este evento se iba a realizar en el Madison Square Garden por $1000. Este mismo promotor le daba una caja con un traje de Spider-Man adentro. Peter se lo ponía y salía del ring a enfrentar a un luchador que se llamaba Crusher Cole. Spider-Man explotaba como fenómeno cultural porque justamente esta pelea la transmitía MTV. Todos los noticieros hacían reportajes sobre él. La ciudad entera discutía si era un héroe o directamente un peligro. Por suerte también hubo publicidad buena porque como no se le veía la cara, todo el mundo podía empatizar con él. Encima de eso teníamos a J. Jonah Jameson, que en esta versión era un presentador de televisión y no un editor de diario. Nunca compartía escena con Peter directamente, sino que se transmitían sus editoriales contra Spider-Man desde un estudio de televisión. Lo de siempre, le decía que era un fraude, que era un tipo con problemas mentales, que era una amenaza pública. Pero bueno, en este momento a Peter no le importaba porque realmente necesitaba el dinero. Resulta que la tía May estaba con deudas y la casa se caía a pedazos, así que Peter hacía esas acrobacias para las cámaras porque si no, literalmente no comía. Pero esto de ser un bufón le termina pasando factura, porque hay un ladrón que se escapa de un asalto y Peter lo ve pasar corriendo y no hacía nada para frenarlo. Horas después, ese mismo ladrón era el que mataba al tío Ben. Peter terminaba atrapando a este asesino usando sus poderes, lo entrega a la policía y ahí por fin entiende que el poder que tiene conlleva una responsabilidad que simplemente no podía ignorar. Ahora vemos que Spider-Man se termina engripando, pero tiene que salir a patrullar igual, así que se columpia entre edificios y paraba en la cornisa de un departamento para vomitar. Ahora pasemos un poco a los villanos, porque teníamos Electro, que había sido un delincuente que le cayó un rayo mientras escapaba de la policía. Los poderes eléctricos le permitían manipular el mercado de valores con tocar una computadora, pero no podía tocar a otro ser humano sin matarlo. Y por otro lado teníamos a Void, que era la versión de Sandman. Los átomos de su cuerpo se mezclaban con los de la arena y le daban la capacidad de transformarse. Void funcionaba como el mercenario de Strand y también era su mano derecha. Strand mandaba a Sandman a buscar a Peter para reclutarlo. Le ofrecía plata, que era justamente la plata que Peter necesitaba desesperadamente para pagar las deudas de la tía May. Peter se negaba y Void volvió a buscarlo, pero esta vez sin ofrecerle nada. Ahí viene la primera pelea de Spider-Man contra Electro y Sandman. Como es una emboscada, Strand lo ataca con descargas eléctricas mientras Void se transforma en arena y lo envuelve. Sandman lo termina aplastando y le arranca pedazos del traje. Peter realmente sobrevive a duras penas porque se escapa columpiándose entre edificios, pero el traje de Spider-Man quedaba hecho mierda. Peter necesitaba uno nuevo y descubría que Spider-Man se había vuelto tan conocido que su traje ya se vendía como disfraz de Halloween. Un detalle gracioso es que estaba mejor hecho que el que tenía antes, pero no sé hasta qué punto es tan positivo esto porque resulta que Strand manda a sus criminales a cometer delitos disfrazados de Spider-Man. Estos terminan asaltando bancos, causando destrozos con el traje puesto justamente para ensuciarle la reputación. Y al mismo tiempo también financiaba la cruzada de Jameson contra Spider-Man, así que la policía también lo empezaba a perseguir. Volviendo a todo el tema de la secundaria, el profesor de química ponía a Peter y a Mary Jane como compañeros en un trabajo práctico. Peter decía que quería hacerlo sobre arañas, como para entender sus propios poderes y bueno, usaba el trabajo como excusa. Mary Jane al principio se moría de asco con el tema, pero a medida que empezaban a trabajar juntos, medio como que se iba enganchando con Peter por su personalidad. Una noche Spider-Man se cruzaba con Mary Jane en Manhattan y ella no sabía quién era el chabón atrás de la máscara, pero él sí la conocía claramente. Se quedaban hablando en la cornisa de un edificio con toda la ciudad abajo y se
se terminaban dando un beso. El obstáculo entre ellos dos era Flash Thompson, que en este guión se llamaba Nathan McCreary. La verdad que te lo presentan como un tipo realmente violento, alguien que trataba a Mary Jane como si fuera su propiedad, y la situación escalaba hasta que Flash intentaba agredir sexualmente a Mary Jane. Peter se enteraba y lo molía a trompadas después de la graduación. Peter tampoco es enteramente inocente en este guión porque usaba sus poderes como para espiar a Mary Jane desvistiéndose. Ahí nos enteramos que Mary Jane tiene una vida de mierda porque tiene papás violentos y abusivos, y realmente ella es una chica muy infeliz en su casa. Entonces Peter se da cuenta del paralelismo entre los dos, que realmente los dos usan máscaras. Ella se hace pasar por una chica popular cuando tiene una vida de mierda en su casa, y él se pone una máscara literalmente y sale a combatir el crimen. Pero bueno, por desgracia para Peter, Strand manda a seguir a Spider-Man y ahí descubre una conexión con Mary Jane, porque justo ese día unos tipos estaban acosando a Mary Jane, por lo tanto Spider-Man sale a defenderla. Los hombres de Strand le terminaban reportando esto, y si bien no conocía su identidad, ahora sabía que Spider-Man tenía algún tipo de relación con esta chica, así que la secuestra como para usarla como carnada. Strand amenazaba con electrocutar a Mary Jane y empezaba a darle pequeñas descargas por todo el cuerpo. Spider-Man llega para rescatarla, pero ahí es cuando aparece Void y atrapa a Spider-Man con una mano gigante hecha de arena. Spider-Man putea a Strand y a Void diciéndoles que son unos hijos de puta y unos enfermos, y se libera del agarre de Void. Ahí es cuando la pelea se traslada a las Torres Gemelas. En medio de la pelea, Strand le dice a Peter que son los dos iguales y le propone una alianza. Peter rechaza la oferta y se pone a pelear contra Void. En plena pelea, Void queda atrapado en una de las descargas eléctricas de Electro y la arena de su cuerpo se derrite con la electricidad. Se termina solidificando y se transforma en una estatua de vidrio fundido. Eso nos deja con Spider-Man y con Strand. En la pelea, Strand cae por el costado de una de las torres. Spider-Man llega a agarrarlo con la telaraña, pero Electro se termina chocando contra la pared del edificio y se muere por la caída. Spider-Man agarra los millones de dólares de Strand y los revolea por la ciudad, repartiéndole la plata robada a la gente de Nueva York. Al día siguiente, Peter y Mary Jane vuelven al secundario, entregan el trabajo práctico de química sobre las arañas y se sacan una B+, o sea, creo que es un 750 más o menos. Mary Jane le da un beso a Peter y gracias a ese beso se da cuenta de que es Spider-Man. Peter le termina confirmando esto imitando la voz de Spider-Man. La película cierra con Peter y Mary Jane arriba del puente de Brooklyn, solos, de noche, teniendo, relaciones sobre un montón de telarañas. El 4 de agosto de 1993, Carolco recibió un guión completo distinto al guión original. Era un borrador combinado que estaba hecho por Barney Cohen, Ted Newsom, James Cameron, Joseph Golmari y John Brancato. Mezclaba elementos del guión de Cameron con el material de Newsom y Brancato que venía de la era de Cannon Films. Peter Parker ya no era un estudiante de secundaria, sino que era un alumno universitario en Empire State University. Él vivía solo en un departamento mugriento y le vendía fotos al Daily Bugle como para sobrevivir. El cambio más grande era la incorporación del Dr. Octopus. Otto Octavius era un profesor de física en Empire State que era brillante, pero también era arrogante y era detestado en la universidad. Él daba clases en un aula de 100 alumnos y les decía imbéciles todos los días. Pero resulta que en el sótano del edificio tenía un laboratorio clandestino con un ciclotrón. Por si no saben qué es un ciclotrón, es como un acelerador de partículas. Peter era su alumno más talentoso y era el único que lo respetaba y que entendía su trabajo. El administrador de la universidad lo quería echar porque sus experimentos ya habían causado varios incendios y, entre otras cosas, la sobrecarga eléctrica del ciclotrón en el sótano hacía explotar los paneles eléctricos en los pisos de arriba. A Octavius le chupaba un huevo y le decía en la cara que era el administrador más idiota que tuvo la universidad. Octavius manipulaba 4 brazos mecánicos de 3 dedos a los que llamaba Waldos, y él mandaba a Weiner, su asistente, a desconectar los dispositivos de seguridad del ciclotrón, provocando una explosión. Esto termina causando un incendio que casi mata a Liz Allen, una compañera de Peter. La explosión termina fusionando los brazos mecánicos al cuerpo de Octavius. Weiner lo encontraba y Octavius intentaba arrancarse los brazos mecánicos sin éxito. Según lo que leí, porque realmente hay fuentes muy conflictivas en esta película, el interés amoroso de Peter en este borrador no era Mary Jane, sino era Liz Allen. Peter estaba enamorado de Liz, pero Liz estaba con Flash. J. Jonah Jameson volvía a ser el editor del Daily Bugle. Peter le llevaba la foto de Spider-Man y Jameson las rompía. Pero cuando Octopus empezaba a causar los destrozos con los brazos, Jameson lo mandaba a Peter a conseguirle fotos del tipo con los brazos de metal. Octavius invitaba a Peter a su laboratorio como para mostrarle los experimentos y le ofrecía ser su asistente. Peter iba al laboratorio y ahí es donde la araña
telaraña en esta versión estaba irradiada por el ciclotrón, lo mordía. A lo largo de la película, Doctor Octopus asaltaba camiones blindados con los brazos mecánicos como para financiar sus investigaciones, y también había una subtrama donde robaba la investigación universitaria de Peter. Y mientras tanto teníamos la trama con Electro y Sandman, pero Octopus quedaba planeado como para ser el villano de la segunda película. Si la película no se hizo, no fue porque Cameron perdió el interés ni porque el guión era malo, sino porque los derechos de Spider-Man estaban metidos en un quilombo legal, porque el problema venía muy de antes. Cuando Golan todavía estaba con 21st Century Film, necesitaba plata para financiar la producción y empezó a vender los derechos por partes. Le vendió los derechos de televisión a Viacom, los de video hogareño a Columbia Pictures, o sea, todo por separado. Pero cuando Carolco compró los derechos de cine y puso a Cameron a dirigir la película, no tenía el paquete completo de derechos, y ahí arrancó una cadena de demandas. Primero, Golan demandó a Carolco porque el contrato de Cameron, que como ya dije antes era una copia del de Terminator 2, le daba control total sobre los créditos, y Golan tenía garantizado contractualmente su crédito como productor. Carolco a su vez demandó a Viacom y a Columbia para recuperar los derechos de televisión y de los VHS. Viacom y Columbia contrademandaron a Carolco, y en el medio de todo esto Fox saltó a reclamar que Cameron tenía un contrato de exclusividad con ellos como director, así que ni siquiera podía dirigir la película para otro estudio. Y como si fuera poco, MGM también se metió en la pelea demandando a 21st Century, Viacom y Marvel por fraude en los acuerdos originales. O sea, 5 estudios y productoras estaban peleando por los derechos de una sola película. Carolco terminó en bancarrota en 1995 y 2 años después Marvel también entró en bancarrota. Los derechos de Spider-Man se quedaron flotando en un limbo legal durante casi una década. Y este quilombo tuvo un daño colateral que la mayoría de la gente ni conoce, porque la serie animada de Spider-Man de los 90 no pudo usar ni a Sandman ni a Electro porque estaban embargados para el proyecto cinematográfico. El creador de la serie, John Semper, tuvo que reemplazar a Sandman con Hydro-Man, un villano que es mucho menos conocido. Después, cuando quedó claro que la película de Cameron no se iba a hacer, Semper pudo meter a Electro en la última temporada, y por alguna razón lo hizo el hijo de Red Skull. Pero bueno, ya era demasiado tarde para Sandman. Es el único villano importante de Spider-Man que nunca apareció en las 5 temporadas de la serie. Recién en 1998 Marvel salió de la bancarrota fusionándose con Toy Biz, y los tribunales determinaron que el contrato original de los derechos con Golan había expirado, así que los derechos volvieron a Marvel. En 1999 Marvel se los licenció a Columbia, que era una subsidiaria de Sony, por $7 millones, y MGM terminó soltando el reclamo sobre Spider-Man a cambio de algo que no tiene nada que ver con los superhéroes. Pidieron los derechos de Casino Royale y la distribución global de todas las películas de James Bond. Cameron, después de todo esto, se fue a hacer Titanic y nunca miró atrás. Años después explicó que esa experiencia fue la patada que necesitaba como para dejar de trabajar con propiedad intelectual ajena y dedicarse a crear lo suyo directamente. Cuando Sony se quedó con los derechos en 1999, decidieron que iban a usar el guión de Cameron como base. Así que el escritor David Coeb empezó a hacer cambios. Sacó a Electro y a Sandman y los reemplazó por el Duende Verde y Doctor Octopus. Sam Raimi llegó como director en enero del 2000 y terminó de cambiar todo porque sacó al Doctor Octopus completamente del guión, como para concentrarse en la relación entre Norman y Peter, que le parecía mucho más interesante. Scott Rosenberg y Alvin Sargent hicieron reescrituras adicionales, pero por más vueltas que le dieron al guión, la base de Cameron increíblemente sobrevivió mucho del proceso. Las telarañas orgánicas fueron idea de Cameron. Sam Raimi las mantuvo porque sentía que un adolescente fabricándose un dispositivo que lanza telarañas iba a ser muy difícil de creer. Después eso de Peter despertándose a la mañana siguiente sin necesitar anteojos, Mary Jane como interés romántico en vez de Gwen Stacy, todo eso es muy similar a la manera en la que lo estructuró Cameron en su guión. Lo más raro es que Cameron, Rosenberg y Sargent podrían haber reclamado crédito en el guión final. O sea, los tres tenían argumentos legítimos como para aparecer en los créditos, pero los tres renunciaron voluntariamente y dejaron que Coeb firmara solo. Y si se fijan en Wikipedia, les va a aparecer como el único escritor del guión. Después de que Cameron renunció al proyecto de Spider-Man y se fue a hacer Titanic, esta se convirtió en la película más taquillera de la historia. Después hizo Avatar, que le sacó el récord a Titanic, y bueno, al Spider-Man de Raimi le fue muy bien, o sea, recaudó $826 millones y se convirtió en la primera película en llegar a 100 millones en un solo fin de semana. Si se quedaron con ganas de ver más, les recomiendo este video del compañero Oreja Bastarda, donde entra mucho más en detalle sobre el guión. Ya que estamos, les recomiendo seguirme en mis redes sociales, pueden seguirme en Twitter y en Twitch, donde voy a empezar a hacer directos dentro de muy poco. También los invito a seguirme en mi canal secundario, donde además de subir shorts, voy a empezar a subir gameplays y reviews de películas. Las preguntas que te dejo son estas: ¿crees que el Spider-Man de DiCaprio hubiera sido mejor que el de Tobey Maguire? ¿Cuál es tu película favorita de Spider-Man? Dígame en los comentarios.